estas cuatro lecturas, o más bien estas cuatro actividades al momento de administrar el medicamento. Entonces, ¿se acuerdan que ya vimos los 5 correctos? Ya vimos las 3 lecturas. Y ahora vamos a ver los 4 yo. ¿Y a qué se refieren los 4 yo? Bueno, son los 4 yo en la administración de medicamentos, la regla de los 4 yo. ¿Y a qué se refiere? Yo preparo, quiere decir, yo voy a preparar el medicamento. ¿Sí? Yo verifiqué que es el paciente correcto, yo ya verifiqué que es el medicamento, ya lo estoy preparando con la medida aséptica correspondiente, yo lo preparé. Yo administro, ya lo preparé, ya rectifiqué que es mi paciente, ya le pregunté su nombre, ya verifiqué la vía exacta, ya sé dónde administrarlo, lo administro. Yo preparo, yo administro. Yo registro, bueno, yo ya terminé de administrar medicamentos y entonces ahora lo tengo que registrar en el control de medicamentos, ¿verdad? Coloco que sí lo administré yo, que se acuerdan que les había dicho, es una hoja de control de medicamentos donde usted coloca sus iniciales, que es lo que indica que la persona encargada administró los medicamentos, ¿sí? Entonces yo preparo los medicamentos, yo los administro, yo los registro y yo respondo. En el yo respondo se refiere a que yo debo responder si hay algún efecto adverso al paciente. O si me preguntan, ¿administró el medicamento a las 8 de la mañana? Yo tengo que responder. ¿Por qué? Porque yo lo preparé, yo lo administré y yo lo registré. Entonces, si no lo administré, no puedo registrarlo. Por eso debo tener en cuenta todo esto y deben ir en orden. Entonces, regularmente, pues a ustedes se les realiza la rotación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy van a estar en servicio, pero un ejemplo, en el servicio están Yelmi, Stephanie, Vilma, Nayeli, Esmeralda, están ellas 5. De esas 5 personas, 2 van a estar en medicamentos y las otras 3 van a estar en el servicio brindando cuidado directo. Entonces, por ejemplo, Esmeralda y Yelmi van a quedarse en medicamentos, van a administrar los medicamentos. Entonces, ellas específicamente se encargan de estos 4 yo, ¿sí? Entonces, ejemplo, hay 20 pacientes. Yelmi va a administrarle a 10 pacientes de la cama 1 a la 10 y Esmeralda de la 10 o de la 11 a la 20. ¿Sí? Entonces, así dividimos el trabajo. Quiere decir entonces que Yelmi va a preparar, va a administrar, va a registrar y va a responder de la cama 1 a la 10. Y Esmeralda va a preparar, administrar, registrar y responder de la cama 11 a la 20. Porque ellas son las que lo prepararon y lo administraron y entonces les corresponde registrarlo y estar al pendiente de los efectos que pueda tener el paciente, ¿sí? Cuando usted es encargado de administrar medicamentos debe estar consciente, debe tener sus 5 sentidos, debe aplicar los 5 correctos, las 3 lecturas, los cuidados de bioseguridad y la regla de los 4 yo. Entonces que nunca se le olvide. Si yo lo preparé, yo lo tengo que administrar. Entonces, por ejemplo, Yelmi si preparó de la 1 a la 10, no puede decir, bueno, que Esmeralda me haga favor de administrar mis medicamentos. No puede hacer eso. Si Yelmi los preparó, Yelmi los tiene que administrar. Y ella misma es la que lo registra, ¿verdad? Que anota que sí se le administró al paciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Yelmi administró el medicamento del paciente de la cama número 5, que es don Juan. Y don Juan está a cargo de Nayeli, ¿verdad? Es uno de sus pacientes. Entonces Nayeli no puede anotar que sí se le administró el medicamento, aunque ella haya visto que se le administró, no puede ella registrarlo, no puede ella colocarlo en el control de medicamentos. Es la persona que lo administró, que sería Yeli, ¿verdad? Entonces ella preparó, ella administró, ella lo registró y ella va a responder ante cualquier efecto que pueda tener el paciente, ¿sí? O por ejemplo, si le preguntan qué medicamentos se le administraron a don Juan, bueno, entonces Yelmi tiene que responder si se le administró ranitidina, omeprazol, lo que se le haya administrado. Entonces, esa es la regla de los 4 yo y deben siempre aplicarlo, aparte de los 5 correctos y aparte de las 3 lecturas, por favor, ¿sí? Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Los 4 yo.
Y entonces debo tomar en cuenta también que no debo tener errores en la medicación o en la administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque si tengo errores en la administración de medicamentos, puedo tener demandas legales. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que es un aspecto legal? Entonces yo no puedo cometer errores en la administración de medicamentos. En ningún paciente de ninguna edad. Debo evitar cometer esos errores. Por eso debo tener el conocimiento. Debo saber las vías de administración, el ángulo. Debo realizar las dosificaciones. Debo saber cómo realizar un goteo. Debo saber que tengo que colocar siempre el bisel hacia arriba. Debo realizar asepsia. Cada uno de estos procedimientos yo debo ser capaz de saberlos. ¿Para qué? Para evitarme demandas legales innecesarias. Incluso al colocarlo, ¿verdad?, en el control de medicamentos, al anotar yo que si administré los medicamentos, debo tener cuidado de no cometer errores. ¿Sí? Entonces debo estar consciente de lo que sí administré y de lo que no. Y situaciones de conflictos y estrés, por supuesto que si usted cometió un error, se va a sentir estresado, ansioso, preocupado. Entonces, ¿para qué quiere sentirse estresado, angustiado, si puede hacer bien las cosas? ¿Sí? Entonces reforcemos ese conocimiento, sepamos cuáles son los 5 correctos, las 3 lecturas y los 4 yo. Y conozcamos de los medicamentos. Entonces, por favor, ustedes que ahorita están haciendo su fichero, cuando lo inicien a hacer, sean conscientes. No solamente hagan el trabajo por entregarlo, por el punteo, porque entonces no están aprendiendo nada. Y yo necesito que ustedes aprendan, que ustedes le den una mejor atención a esos pacientes. La mejor atención posible. Sin errores. ¿Sí? Entonces, innecesariamente no quiero yo pasar por estrés, ni angustia, ni preocupación, ni una demanda legal. Entonces, mejor me actualizo, mejor refuerzo mi conocimiento, repaso lo que estoy aprendiendo para estar preparada cuando me corresponda realizar. Habiendo visto los 4 yo, entonces, solo como para reforzar la administración de medicamentos, tenemos otras vías, que está, por ejemplo, la administración por vía ocular, que es la administración o la aplicación de un medicamento o solución en los ojos, ¿verdad? En la vía óptica u ocular. El objetivo de esta administración es calmar algún tipo de irritación, dilatar la pupila si necesito algún examen en el ojo, o aplicar anestésicos, ¿verdad? Si es, por ejemplo, en alguna intervención quirúrgica a nivel de ojo, se puede aplicar anestésicos, o para combatir infecciones, ¿verdad? Entonces puede ser para cualquier situación de tratamiento, de diagnóstico o procedimiento quirúrgico que yo necesite administrar medicamentos por la vía ocular, por el ojo. Del equipo es exactamente el mismo. Necesito mi ticket, mi tarjeta, el medicamento a utilizar, un gotero si es necesario. Si es un gotero así, que ya trae literalmente su gotero, no hay problema. Debo tener simplemente las precauciones. Gasas estériles, mi caja de desechos y esparadrapo por si fuera necesario. Es el equipo que yo requiero para la administración de medicamentos por vía ocular. Entonces les decía, si ustedes se dan cuenta, solicita siempre tarjeta o ticket. ¿Por qué? Porque en el ticket yo verifico que sí es el paciente al que yo le voy a administrar el medicamento. Entonces con mi tarjeta yo me guío para aplicar mis 5 correctos. Que sea el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta y la hora correcta. Mediante eso yo voy verificando que es cierto. Aparte de haberle preguntado al paciente, por supuesto, cuál es su nombre, para estar segura. Del procedimiento, entonces, ya seleccioné el medicamento o ya verifiqué en mi tarjeta cuál es el medicamento que tengo que aplicar. Entonces me lavo las manos. En una bandeja llevo todo mi equipo, ¿verdad? Reúno todo mi equipo bien ordenado, bien bonito y lo llevo con el paciente. Identifico al paciente, que es lo que le decía, le pregunto su nombre, ya rectifiqué que si es el paciente, bueno, le explico el procedimiento, lo coloco en posición cómoda, de preferencia posición supina o sentado, como le sea más cómodo, y entonces con el gotero yo aplico o jalo la cantidad indicada.
le digo, dependiendo de si es por gotero o si es por el frasco que ya incluye el gotero. Si ya incluye el gotero no hay problema, solo debo tener precaución al aplicarlo. Entonces aplico solamente la cantidad indicada con una gasita, es decir, con una de las gasitas yo separo hacia abajo el párpado inferior, que es como lo que usted veía en la imagen. Usted separa, solamente que debe tener una gasita, ¿verdad? Entonces con su dedo usted separa o abre el párpado inferior sin hacer presión, ¿verdad? Sin lastimar, solamente es para visualizar mejor la vía del ojo, la vía óptica, ¿sí? Entonces baja el párpado y le pide al paciente que mire hacia arriba. Cuando ya el paciente está mirando hacia arriba, usted gotea o deja caer las gotas de medicamento en el ángulo interno del ojo, sin tocar el ojo con el gotero, que es lo que les decía. No importa si es un gotero externo, no importa si el frasco ya trae gotero, no debe tocar el ojo del paciente, no debe tocar el interior de un órgano, ¿sí? Después de eso hago presión en la unión del ángulo interno del ojo y en el hueso nasal, porque se acuerda que yo tengo algún tipo de glándula, ¿verdad? Específicamente las lagrimales. Entonces, si yo no hago presión, el medicamento va a ir directamente hacia el hueso nasal, ¿verdad? Ese conducto. Entonces, lo que hago es que hago una leve presión, ¿verdad? Para evitar que el medicamento escape y así no va a escapar al conducto nasolacrimal, que se acuerda que veíamos en anatomía, que entonces el lagrimal tiene todavía una parte que va por el conducto nasal. Entonces, para evitar que el medicamento vaya hacia el lugar, vamos a hacer esa presión, ¿sí? Entonces le pedimos al paciente también que pueda cerrar sus ojos unos minutos. Después lo secamos de adentro hacia afuera con una gasita para entonces evitar o retirar el exceso del medicamento que haya quedado, ¿verdad? Entonces, esas son las precauciones que yo debo tener, o más bien el procedimiento que yo debo realizar para la administración de medicamentos por vía ocular, ¿sí? Entonces, se da cuenta, es bastante sencillo. Usted solamente necesita saber cómo realizarlo correctamente. Y lo que le corresponde entonces solamente es como extra hacer presión, ¿verdad? En el ángulo interno o justo en el lagrimal o donde está el hueso nasal para evitar que el líquido vaya a ese conducto. Porque como tal, el efecto es a nivel del ojo que queremos lograr. Si es por irritación o por infección, es directamente hacia ese. Y dejamos cómodo al paciente, ¿verdad? Le pedimos que cierre los ojos para que el medicamento también haga efecto, ¿verdad? Pero por supuesto que debemos administrar el medicamento en la dosis exacta, según el médico lo haya indicado, y que regularmente esto no lo va a hacer en el hospital. Como le digo, no es común que usted en el hospital pueda administrar medicamentos por estas vías, pero si lo hiciera, pues ya lo sabe. Regularmente lo va a hacer en la comunidad, ¿verdad? Porque en la comunidad pues los pacientitos no tienen mucho conocimiento o no saben cómo realizarlo y entonces usted puede realizarle ese procedimiento o puede explicarle cómo realizarlo, dependiendo, ¿verdad? Pero le digo, regularmente es en pacientes ambulatorios o que usted va a realizar visita domiciliaria, ¿verdad? Que por ejemplo, al salir de consulta al paciente le dieron un gotero porque tiene conjuntivitis, por ejemplo. Entonces le va a preguntar al paciente, ¿y cómo me lo coloco? ¿Verdad? ¿Cómo me lo voy a colocar? Porque no sé cómo se coloca. Entonces yo le explico. Ahora yo le puedo explicar cómo realizar este procedimiento para que él ya lo pueda realizar en su casa. ¿Sí? Que como le digo, regularmente usted no lo va a realizar, pero si en algún momento lo necesita hacer, ya sabe cómo realizarlo. De las precauciones, debo evitar infectar al ojo o debo evitar también contaminar el ojo sano o el ojo o los ojos de otras personas y por eso debo tener cuidado con mi bioseguridad, ¿sí? Entonces yo debo utilizar guantes si es necesario, debo evitar tocar el gotero con el ojo o debo, por ejemplo, informarle al paciente que no se toque el ojo enfermo y el ojo sano, ¿verdad? Entonces cada vez que se toque el ojo enfermo debe lavarse las manos y que evite tocarse el ojo sano, ¿verdad? Que realice una buena higiene y que incluso cuando nos referimos a los ojos de otras personas es mantener mis buenas medidas de bioseguridad. Entonces debo descartar los objetos que están infectados o contaminados. El gotero debe ser de uso personal, regularmente se le solicita al paciente y es de uso individual, personal.
no lo comparten entre otros pacientes y hay que explicarle eso. Evitar tocar el ojo con el gotero y no hacer presión sobre el globo ocular, es decir, directamente sobre el ojo no hay que hacer presión, ahora solamente se le dice al paciente, necesito colocarle unas gotitas en el ojo, entonces usted le separa el párpado, le dice que mire hacia arriba y coloca el medicamento. Hace presión en el hueso nasal y entonces le indica al paciente que cierre los ojos por un momento y luego ya usted retira el exceso que haya quedado del medicamento. Pero no hay que hacer presión, no hay que lastimar, no hay que tocar el ojo con el gotero, no hay que propagar las infecciones, ¿sí? Para evitar entonces algún tipo de complicación o incluso contagiar a otras personas innecesariamente. Muy bien. Tenemos otras vías de administración, por ejemplo, la administración por instilación nasal, que es aplicar un medicamento en forma de gotas en las fosas nasales. ¿Con qué objetivo? Para descongestionar, para limpiar o para humedecer la cavidad nasal. Puede ser por cualquiera de estas opciones. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Puede ser entonces por cualquiera de estas opciones que yo voy a aplicar un medicamento por instilación nasal directamente en las fosas nasales, regularmente en forma de gotas. ¿Sí? Entonces para descongestionar, para limpiar, para humedecer o para desobstruir las vías o los conductos nasales. Para eso yo utilizo esta administración. Entonces regularmente pues en los pacientes adultos casi no. En los niños probablemente, ¿verdad? Para descongestionar, para liberar la vía o el conducto nasal, para humedecerlo, etcétera. El equipo que requiero, mi bandeja con el frasco del medicamento, el gotero, un pañuelo de papel o un pedazo de papel, hisopos humedecidos en suero fisiológico y una bolsa para desperdicios o mi cajita de desechos, que es lo mismo. Del procedimiento le explico a mi paciente el procedimiento, si es un bebé le explico a la mamá cómo va a ser el procedimiento y le pido su colaboración para que entonces lo pueda agarrar bien o lo pueda abrazar de buena forma para que yo pueda realizar el trabajo. Lavarse las manos, reunir mi equipo y llevarlo a la unidad del paciente, colocar al paciente sentado o semi-fuller. Limpio la nariz de mi paciente con los hisopos que están impregnados en solución fisiológica, ¿verdad? Para realizar una buena limpieza. O puedo pedirle al paciente que se suene, ¿verdad? Si es un adulto o es un niño ya grande, le puedo pedir que se suene, ¿verdad? Que ejerza fuerza para eliminar o para limpiar el conducto nasal. Coloco una almohada debajo de los hombros de manera que la cabeza caiga hacia atrás. ¿Sí? Entonces la almohada directamente debajo de los hombros y entonces la cabeza cae hacia atrás. Puede estar sentado o puede estar acostado, como le sea más cómodo al paciente. Habiendo colocado ya la almohada debajo de los hombros para que la cabeza caiga hacia atrás, y lo hago con el fin de que yo pueda visualizar mejor el conducto nasal. Para eso yo coloco una almohada. Después de eso solo voy a levantar la punta de la nariz para visualizarlo mejor y coloco el número de gotas indicadas. Si es en ambos orificios, en ambos. Si es solo en uno, solo en uno. Y hago que el paciente permanezca en esa posición por unos 10 minutos para que el medicamento haga efecto. ¿Sí? Aproximadamente 10 minutos, 8 minutos, dependiendo, ¿verdad? Pero entonces les digo, es bastante sencillo, yo solamente garantizo que la cabeza de mi paciente caiga hacia atrás, yo me coloco frente al paciente, ya preparé mi medicamento, tengo mi gotero y dejo caer las gotas según indicación médica. Y según indicación médica también si es en un orificio o es en ambos. Como precauciones, evitar la administración de medicamentos oleosos, ¿verdad? Como grasosos o muy espesos en excesiva cantidad. ¿Por qué? Porque podemos producir una neumonía al aspirarlos, ¿sí? Entonces debemos evitar lo menos posible, aunque más bien sería trabajo del médico, ¿verdad? Evitar administrarle medicamentos muy oleosos o con mucha grasita o muy espesos para que entonces el paciente no pueda crear una neumonía por aspiración. Porque entonces estos medicamentos que son oleosos son mucho más fácil que el paciente o las vías respiratorias la aspiren. Y al aspirarlo entonces podemos provocar una neumonía en el paciente. Entonces regularmente el médico debe
garantizar que el medicamento que administremos sea el adecuado según el estado del paciente y según lo requiera. Y evitar que el gotero se contamine tocando la fosa nasal, al igual que en los procedimientos anteriores. No toca la cavidad, no se introduce directamente, sino que es como en el aire, como si usted lo estuviera haciendo en el aire directamente. Entonces deja caer las gotas en el orificio nasal, sin que el gotero toque la fosa nasal y evitando alguna complicación en el paciente. Entonces yo debo tomar en cuenta la dosis correcta, siempre aplicando mis 5 correctos en cualquiera que sea la vía de administración, ¿sí? Para entonces evitar complicaciones en mis pacientes. Debo garantizar entonces que el procedimiento se lleve a cabo. Como le digo, no es algo que usted vaya a hacer comúnmente, pero no está de más que usted lo conozca para cuando le corresponda realizarlo. Tenemos la administración por vía tópica, que es el procedimiento por medio del cual vamos a aplicar en la piel una sustancia medicamentosa, que puede ser un ungüento, una pomada, una crema, dependiendo de cuál sea el motivo por el que lo vamos a administrar, ¿sí? Pero es directamente entonces sobre la piel cuando hablamos por vía tópica, directamente sobre la piel. Puede haber un poco de fricción, es decir, usted lo aplica, ¿verdad? Literalmente como una crema o solamente a toquecitos, ¿verdad? Pero es la aplicación de un medicamento en la piel. Puede ser por algún tipo de quemadura, algún tipo de herida, algún tipo de lesión que pudiera tener el paciente y que requiera entonces que yo administre un medicamento directamente sobre la piel. Dentro de mis objetivos para la administración de la vía tópica está que debo proteger la piel de irritación e infecciones, desinflar y descongestionar la piel, perdón. Entonces puede ser por algún efecto alérgico, alguna infección, etcétera, que pueda tener en la piel el paciente, que yo necesito aplicar esta pomada, esta crema, ungüento, para entonces disminuir la inflamación y disminuir la infección o irritación. Aliviar el dolor o el prurito, es decir, la picazón que pudiera tener el paciente a causa de una infección o alguna alergia. Y producir anestesia superficial, que también hay medicamentos que son colocados así directamente, hay cremas, hay pomadas que crean el efecto anestésico, ¿verdad? Entonces anestesian esa área donde se aplica y el médico ya puede realizar el procedimiento según corresponda, ¿verdad? Que podría ser la curación de una herida, por ejemplo, aplica el anestésico de manera tópica y ya puede realizar la curación en una herida profunda, un ejemplo. Pero ese es mi objetivo con la administración de medicamentos por vía tópica: protegerlo de irritaciones, de infecciones, desinflamar el área afectada, aliviar el dolor o la picazón que sea causado por alguna afección que el paciente tenga en la piel directamente. Del equipo requerimos lo mismo: bandeja con medicamento, una espátula o un aplicador del medicamento, porque regularmente es en crema o en ungüento, un apósito grande, vendaje si es necesario, esparadrapo y la caja de desechos. Recuerde que la caja de desechos siempre nos sirve, ya sea para transportar nuestro equipo o para, como su nombre lo dice, desechar lo que ya hemos utilizado. En el procedimiento entonces nos lavamos las manos, descubrimos la región en la que yo necesito aplicar el medicamento, entonces descubro solo la región, hago la limpieza de la piel y aplico el ungüento o pomada dependiendo de la indicación médica con la espátula o el aplicador, si lo tuviera. Si no, pues me coloco guantes y entonces con los guantes yo coloco el ungüento, pero de preferencia con una espátula, ¿verdad? Con un aplicador, el ungüento lo coloco. Si es necesario, le hago frotación, ¿verdad? Como si me estuviera yo colocando crema. Y lo cubro con el apósito si es necesario, ¿verdad? Si el médico lo ha indicado. Y si dice que se seque a aire libre o al ambiente, pues solamente se le dice al paciente que mantenga la higiene, que no ponga en contacto la crema, ¿verdad? Con otras superficies. Y si le voy a colocar un apósito, entonces le coloco el apósito en el área sobre donde coloqué la pomada o ungüento y lo sostengo con un vendaje o lo fijo con esparadrapo. ¿Sí? Entonces puedo colocarle un vendaje o le coloco solamente esparadrapo para que el apósito no se caiga.
y cubro al paciente con sus frazadas, ¿verdad? Lo dejo cómodo, dejo limpia el área y recojo todo mi equipo y lo descarto según corresponda. Entonces es igual, es un procedimiento sencillo, solamente debo conocer cuál es el medicamento, la dosis o bueno, en esos casos, ¿verdad? Solamente sería que nos dijeran acá cuánto tiempo tengo que administrarlo, por ejemplo. Pero una dosis exacta, pues no, ¿verdad? Solamente nos dicen aplicar pomada a cada 8 horas, por ejemplo. Entonces se aplica. Siempre con las medidas de bioseguridad, con la limpieza correspondiente, aplicando los 5 correctos, comprobando que sea el paciente. Y entonces cubrimos con un apósito si es necesario, ¿verdad? Evitamos también que el apósito se ensucie, se humedezca. Entonces cada vez que yo vea que esté sucio, humedecido o que el esparadrapo ya no pega, tengo que cambiarlo y dejarlo cómodo siempre en todo procedimiento. Entonces usted no puede dejar descubierto al paciente ni dejado ahí envoltorios, algodón. Nunca debe haber ninguno de esos materiales en la cama del paciente. Por eso debe darle cuidado posterior al equipo. De las precauciones, lavar y calentar la región donde se va a aplicar el medicamento para favorecer la absorción, pues regularmente pues se tendría que realizar, ¿verdad? Limpiar el área donde yo voy a aplicarlo y calentarlo. Puedo colocar compresas calientes. ¿Por qué? Porque al momento de que hay una aplicación de calor va a haber una vasodilatación y entonces los poros se van a abrir y al momento de yo aplicar un medicamento va a ser mucho más fácil que ingrese porque los poros están abiertos y por eso o con ese fin se realiza. Si cuento con los medios suficientes para realizarlo. Si no, pues solamente sería lavarlo, ¿verdad? Limpiarlo para luego ya colocar la pomada. Utilizar del medicamento en cantidad suficiente, pero no excesiva. Como les decía, regularmente no le van a decir a usted coloque 3 ml de crema, por ejemplo, no. Solo le dice aplique la pomada en cada cierto tiempo. Entonces usted tiene que calcular más o menos según el tipo de la herida o lesión, calcula cuánto le va a administrar, pero que sea en cantidad suficiente. Ni muy poquito ni demasiado, ¿verdad? Para evitar desperdiciar y para evitar también sentir incómodo al paciente. Entonces en cantidad suficiente. Aplicamos entonces los ungüentos en los sitios de piel más delgada y los alternamos para que la piel no se irrite. Entonces regularmente se aplica en la piel más delgada, o más bien depende del sitio donde ha sido lesionado o donde necesitamos tratar. Pero sí hay que alternar, ¿verdad? Por ejemplo, los sitios, si son cremas, ejemplo, si son cremas para mantener la hidratación, entonces se aplica, ¿verdad? Sobre la piel, pero hay que irlo alternando, ¿verdad? En otras áreas de la piel para que no se irrite, si son medicamentos muy fuertes. Pero si, por ejemplo, solo es para tratamiento, pues sería en el área específica donde necesitamos tratar o disminuir la inflamación o irritación o alergia. No hacer frotación si se trata de lociones, sí, porque algunos medicamentos son en tipo de loción, no como crema ni como pomadas, sino como lociones. Entonces no se frota, ¿verdad? No se hace como crema, sino que solamente se rocía sobre el paciente, sobre la piel afectada y se deja secar solamente. Utilizar técnicas asépticas cuando hay lesiones abiertas, que es lo que les decía. Cuando hay lesiones abiertas o hay heridas abiertas, hay que ser muy cuidadosos con las técnicas asépticas para evitar contaminarlo, para evitar infecciones y entonces para evitar también complicaciones en los pacientes que son innecesarias, porque esas complicaciones se pueden evitar. Con ese fin que podemos utilizar, que como tal le digo, usted no lo va a hacer tal vez, pero sí le va a tocar instruir a los pacientes, especialmente en las comunidades, que como le digo es un poquito desconocido para ellos ciertas vías de administración o cómo colocárselo, por más sencillo que parezca. Entonces le corresponde a usted como auxiliar de enfermería explicarle esos procedimientos de la manera más sencilla, ¿verdad? No le va a explicar a usted como le estoy explicando, sino le tiene que explicar de forma sencilla para que sea entendible. Entonces, esta vía de administración, la vaginal, sí es muy utilizada, ¿verdad? En las mujeres. Entonces, las mujeres sí, siempre tienen dudas de cómo colocárselo, ¿verdad? Especialmente si son óvulos o si son cremas, cualquier otro medicamento, sí tienen muchas dudas y entonces usted debe conocerlo para explicarle bien.
La aplicación entonces, o más bien la administración por vía vaginal, se trata de una aplicación de medicamentos por la vagina, ya sea por un atomizador, por una crema, a toquecitos o colocándolo con óvulos, ¿verdad? Que regularmente es con óvulos, en cremas con estos aplicadores, ¿verdad? Los óvulos o las cremas regularmente es con estos aplicadores y por eso les decía, hay que explicarle bien a las pacientes cómo utilizarlo, ¿verdad? Porque para ellos es muy desconocido. Dentro de nuestro objetivo entonces es aliviar el dolor, porque la paciente puede tener algún dolor, algún tipo de infección que le genere dolor y al momento de cumplir con este tratamiento nosotros disminuimos esa incomodidad y dolor. Entonces aliviamos el dolor. También si es algún tipo de infección nos sirve el medicamento para normalizar el pH vaginal, para combatir infecciones, para lograr un efecto rápido y local del medicamento, ¿verdad? Porque, ejemplo, aunque yo tenga o la persona tenga una infección vaginal, si le administran un medicamento por vía oral, sí, puede que tenga efecto, pero no es lo mismo que usted lo coloque directamente en el área afectada, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo aplicarlo en esa área, ¿verdad? En la área vaginal y va a ser un efecto mucho más rápido y local del medicamento. Desinfectar y descongestionar el área vaginal, como le decía, para mantener limpieza, para mantener higiene, para mantener el pH normal, aliviar dolor o evitar infecciones o combatirlas si ya están presentes para eliminar cualquier tipo de infección. Dependiendo, ¿verdad? Porque recuerde que hay una variedad de infecciones vaginales, algunas por hongos, algunas por bacterias, entonces primero pues se hace ese descarte. ¿Qué tipo de infección será? Y dependiendo del tipo de infección pues ya se coloca el medicamento. Dentro del equipo necesitamos mi bandeja con la orden médica o el ticket, el documento que a mí me indique que tengo que aplicar ese medicamento, el medicamento, el aplicador, ¿verdad? Que es lo que ustedes vean aquí, regularmente este es el aplicador, que es un aplicador de plástico. El aplicador, el espéculo, este es un espéculo vaginal. Yo no sé si lo han visto en algún momento, si han hecho un Papá Nicolau, sí, lo han visto. Es un espéculo, ¿verdad?, que permite aperturar la vía vaginal. Se utiliza para realizar el Papá Nicolau, ¿verdad?, o cualquier otro tipo de examen a nivel vaginal o para la colocación del dispositivo intrauterino. Y también para la aplicación de medicamentos, que ahorita vamos a ver en qué sentido. Guantes estériles o desechables, necesitamos algodón, lubricante y solución antiséptica, ¿sí? El procedimiento entonces, lavarse las manos, explicarle el procedimiento a la paciente, exponer solo el área perineal de la paciente, ya les he dicho muchas veces. Yo debo descubrir solamente el área a utilizar, no debo exponer innecesariamente al paciente o a la paciente. Entonces solamente el área que yo voy a utilizar, solo esa área descubro. Si hay biombos, coloco los biombos, si no cortinas, una sábana, lo que tenga a la mano. Coloco a la paciente en posición ginecológica, me coloco los guantes, hago aseo perineal. Eso sí me corresponde a mí, ¿verdad? Como les digo, en algún momento puede corresponderme a mí administrar estos medicamentos, pero la mayoría de las veces pues solamente en la comunidad usted le corresponde explicarle a la madre o a la mujer cómo aplicarse este tipo de medicamentos, ¿verdad? Porque como tal es un tratamiento ambulatorio y ellos lo pueden realizar por sí mismos siempre y cuando usted le haya explicado bien. Pero si yo lo voy a aplicar, entonces coloco a la paciente en posición ginecológica, me coloco los guantes, hago aseo perineal como ya hemos visto que se realiza sin contaminar, y entonces separo los labios con los dedos y limpio el área del orificio vaginal con motas de algodón y agua caliente para eliminar derrames presentes, ¿verdad? Si hay alguna presencia de flujo, por higiene, ¿verdad? Para limpiar. Entonces limpio el área bastante bien, el orificio vaginal. Si son óvulos vaginales, lo puedo lubricar con gel hidrosoluble o puedo colocarlo así directamente. Entonces, regularmente los óvulos o cuando son cremas necesitan un aplicador, que es el que veíamos anteriormente en la imagen. Es un aplicador de plástico, entonces ahí se introduce ya sea el óvulo o la crema. Y entonces es el aplicador el que se introduce en el orificio vaginal.
y de preferencia hacemos este procedimiento por las noches. Por eso le decía, regularmente usted solamente tiene que explicarle a la paciente que debe realizarlo de noche o en pacientes que están en reposo absoluto. ¿Por qué? Para que entonces evitemos que el contenido o el medicamento salga del orificio. Entonces debe estar acostada ya o descansando para que el medicamento haga efecto y para que realmente no exista algún desperdicio del medicamento, pero especialmente para que haga efecto, para que no se salga el medicamento. Entonces debe estar acostada o en reposo absoluto, ¿verdad? O se le recomienda de esta forma. Y realizamos el cuidado posterior del equipo, ¿verdad? Al introducir el aplicador automáticamente, pues introducimos ya sea la crema o el óvulo, ¿verdad? En este caso, que sería el óvulo. Aplicamos el óvulo directamente en la vagina. Le podemos pedir a la paciente que haga cierta presión para que no se salga el óvulo, ¿verdad? Porque como resistencia, pues, o por gravedad también, no va a ir hacia arriba, ¿verdad? Sino que quiere ir hacia abajo. Entonces, para que evitemos la salida del óvulo, pues le pedimos a la paciente que ejerza cierta presión con sus piernas y que se quede acostadita, ¿verdad? Por eso les decía, de preferencia le decimos a la paciente que sea de noche o en los pacientes que están en reposo absoluto, que no pueden movilizarse. Entonces se les aplica este tipo de administración de medicamentos dependiendo de la necesidad, que como les digo, regularmente es cuando tienen algún tipo de infección o algún tipo de alteración a nivel vaginal. ¿Qué sería de esta forma, verdad? Que la paciente se lo aplicaría como tal, si a ella le corresponde. Entonces se coloca el aplicador, lo introduce en el orificio vaginal y no es mucho lo que tiene que introducir, ¿verdad? Puede introducir unos 2 centímetros nada más y aplica el medicamento, el óvulo, ¿verdad? Pero entonces en posición ginecológica, que sea de noche para que entonces ya descanse. Y regularmente cuando son medicamentos, por ejemplo óvulos o cremas, se les indica, ¿verdad?, a las pacientes que no deben tener relaciones sexuales en el tratamiento. Entonces hasta después del tratamiento. Durante el tratamiento no debe tener relaciones sexuales. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a aparecer la infección. Entonces para que realmente garanticemos que el medicamento sí funcione. Pero esas son instrucciones generales que usted le tiene que dar. Que como le digo, si a usted no le corresponde realizarlo, le corresponde explicárselo bien, especialmente en las personas de las comunidades, que pues es un poquito difícil que ellos conozcan, por ejemplo, estos instrumentos. Entonces tiene que explicarle. Si por ejemplo es algún examen que yo tengo que realizar o algún medicamento que yo tengo que utilizar o aplicar, pues entonces utilizo el espéculo, ¿verdad? Se coloca en el orificio vaginal, se abre, ¿verdad? Se abre el orificio vaginal para poder visualizar bien el área uterina, ¿verdad? Como le digo, el espéculo mayormente lo utilizamos cuando aplicamos el dispositivo intrauterino o cuando realizamos algún tipo de examen, ¿verdad? Como el Papa Nicolau. Pero de lo contrario, pues solamente se le informa a la paciente cómo aplicarse los medicamentos. Dentro de las precauciones está confrontar las órdenes médicas, es decir, verificar que sí sea la paciente, que sí sea el medicamento, lavarse las manos antes y después del procedimiento, preparar y revisar mi equipo antes de llevarlo a la unidad del paciente, mantener una técnica limpia o aséptica de acuerdo al procedimiento, cerciorarme de que sea el medicamento correcto, ofrecer el vacín u orinal antes de comenzar la actividad, especialmente si son procedimientos largos, ¿verdad? Si por ejemplo voy a hacer un Papa Nicolau o voy a colocar un dispositivo intrauterino, le solicito a la paciente que pueda eliminar, ¿verdad? Ya sea en un vacín o en el sanitario, para que entonces no exista ningún problema. Y evitar lesiones o transmisiones transmisiones de microorganismos por el uso de anillos o uñas largas. Por eso no hay que utilizar esos utensilios o esas joyas para evitar lastimar a los pacientes o para evitar transmitir cualquier tipo de infección. Que recuerda que el área vaginal es muy delicada y entonces no debo yo exponerlo a ese tipo de microorganismos. Esas son las precauciones que yo debo tomar en cuenta ante la aplicación de una administración de medicamentos por vía vaginal. Y por último, la vía de administración por vía rectal, que entonces es la administración de medicamentos o sustancias en el recto.
con el objetivo de limpiar el intestino, de conseguir una acción local o general, de aliviar la flatulencia o para un medio diagnóstico, que se acuerdan que también utilizábamos estos enemas, específicos enema de vario, para algún tipo de diagnóstico, ¿verdad? Igual es la colocación de un medicamento, ya sea para limpiar el intestino, para conseguir un efecto local, ¿verdad? Si hay algún tipo de lesión, algún tipo de infección, entre otras situaciones, yo puedo administrar un medicamento por vía rectal y aliviar la flatulencia, ¿verdad? Si el paciente lo tuviera. Disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior de esta? Ya, gracias, Lick. Y en el equipo que requiero entonces una bandeja con el ticket de medicamentos, los medicamentos que regularmente son supositorios o ungüentos, cremas, ¿verdad? O algún otro tipo de medicamentos, si es enema, entonces sería algún tipo de solución. Guantes, papel higiénico, lubricante y mi caja de desechos. En el procedimiento, lavarse las manos, explicarle el procedimiento al paciente, colocarlo en posición de Sims, colocarme los guantes, dejar listo el supositorio o el ungüento, lo que yo voy a colocar, ¿verdad? Y entonces si va a ser un ungüento, por ejemplo, adapto la cánula al tubo y lo lubrico. O si es enema, ¿verdad? Entonces dependiendo del tipo de medicamento que yo voy a administrar. Si es supositorio, debo separar el pliegue interglúteo con mi otra mano e introduzco con la otra mano, ¿verdad? Donde tengo la cánula, introduzco el supositorio, bueno, en este caso el supositorio, ¿verdad? En el recto. Y de igual forma se haría con la cánula, ¿verdad? Entonces separamos el pliegue para visualizar mejor el recto y entonces introducimos el supositorio o cánula según el tratamiento que vayamos a aplicar, que es como si te aplicara un enema, ¿verdad? Solamente que aquí hablamos específicamente de supositorios, por ejemplo, o cualquier ungüento. Luego hacemos presión en los glúteos, ¿verdad? Le pedimos al paciente que haga cierta presión para evitar que se expulse el supositorio. Es como si aplicáramos un óvulo vaginal. Es exactamente lo mismo. Por gravedad, el supositorio o el óvulo quiere salir y entonces necesitamos hacer presión para que no salga. ¿Sí? Entonces le pido al paciente que haga cierta presión para evitar que salga el supositorio y para que sí haga efecto. Si es un ungüento, introduzco la cánula en el recto y hago presión por el tubo para que salga el ungüento. Como les digo, es un tubo, es como un aplicador, entonces ya está el ungüento en el interior y solamente hago presión para que salga. Y entonces luego giro, ¿verdad?, en la cánula para sacarla, la limpio con papel y la deposito en la caja de desechos, ¿verdad?, que sería en la bolsa roja. Y retiro esa cánula, ¿verdad?, la limpio y lo deposito en la caja correspondiente, que sería el contenedor rojo, como decíamos. Descarto todo el material, todo lo que utilicé, ¿verdad? Y por supuesto que ya el medicamento va a hacer efecto en el paciente, ¿verdad? Pero entonces yo debo estar al pendiente de los efectos, de si necesita el Vacin, si necesita el urinal, cualquier situación que necesite. Pero le digo, es automáticamente como si usted aplicara un enema, ¿verdad? Solamente que en este caso sería un supositorio o un ungüento para tratar cierta afección que tenga el paciente directamente. Dentro de las precauciones, lavarse las manos antes y después del procedimiento, preparar y revisar el equipo antes de llevarlo a la unidad y mantener una técnica limpia o aséptica según la actividad. Tener mucha precaución al momento de aplicarlo. Hay que pedirle al paciente que respire profundamente. Usted tiene que explicarle bien al procedimiento, ¿sí? Porque recuerda que es un procedimiento invasivo e incómodo, entonces debe usted explicarle todo lo que realice, ¿sí? Le pide que respire profundo, le aplica el supositorio, le pide que haga fuerza para evitar que salga el supositorio y entonces ya lo deja cómodo, ¿verdad? Que lo deje o que quede cómodo mi paciente en su unidad, ¿sí?